La biología, les decía, es una ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos y sus relaciones con otros organismos vivos y con su medio ambiente. Esta palabra biología surge de dos términos, bios, vida, y logos, que significa estudio o tratado. Esta ciencia, como es muy amplia, debido a que los seres vivos somos demasiado complejos y hay mucho por estudiar, la biología necesita de ramas para poder complementar su estudio. Es así que surgen las ramas de la biología. Una de estas ramas es la filogenia, la ciencia que estudia las relaciones evolutivas de los seres vivos. ¿Qué significa esto? Esto significa que en la filogenia se estudia, por ejemplo, al murciélago, a la ballena, al humano, al mono, y aunque externamente somos muy diferentes, al estudiar las estructuras internas, por ejemplo, de anatomía comparada de la mano, del brazo, encontramos que existe mucha similitud en cuanto a los huesos, el número de huesos, la forma que tienen nuestros huesos, aunque de repente un poco más largos para unos o más cortos para otros, siguen siendo los mismos, lo que indica que ha habido una evolución a partir de un antecesor en común, como vemos en la imagen, ¿no? Como de un árbol que se ramifica. Esto es estudiado por la filogenia. Por su parte, la genética estudia los genes y los mecanismos de transmisión de la herencia. La taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos, cómo estamos clasificados, ¿no? En reinos, filum, clase, orden, familia, género, especie. También ven en nuestra clasificación cómo nos describen, cómo nos nombran. Por ejemplo, el caso de taxonomía, podemos hablar de los coronavirus. Ustedes verán a veces noticias que salen y dicen, no, el coronavirus es un virus que ya existía desde 1980, en el 2003 ya había, en el 2002 ya habían coronavirus, ¿y por qué ahora sacan diciendo que es nuevo? Pues resulta que el coronavirus pertenece a una familia de virus llamado coronavirus, familia. Entonces, si tú te fijas aquí, más abajo, aquí arriba, donde estoy señalando con el mouse, dentro de la taxonomía existe el grupo de clasificación familia, que agrupa a especies que tienen características similares. Pero el coronavirus actualmente, que causa la enfermedad COVID, se llama SARS-CoV-2. En el 2002 existió el SARS-CoV. Entonces, son variantes y esos son clasificados y estudiados por la taxonomía. La biogeografía es la ciencia que estudia la distribución geográfica de los animales y las plantas en el planeta, de los seres vivos. Para eso les he puesto este dibujo de un planeta Tierra y les muestro qué especies podrían haber en el hemisferio sur o en el hemisferio norte. Por ejemplo, en el sur pingüinos y en el norte el oso polar. Esa distribución geográfica, si se trata de animales, lo estudia la zoogeografía. Pero si fuera estudio de plantas por zonas geográficas, se estudia la fitogeografía. Fito significa plantas. La ecología estudia los seres vivos y sus relaciones con el medio ambiente, ¿no? Cómo se relacionan entre ellos y el medio ambiente. La etología, una de mis ciencias favoritas. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal o la conducta animal. Ustedes dirán, ¿y eso qué es? Pues resulta que antiguamente se creía que los animales no tenían sentimientos o una conducta. Se creía que el animal era como un objeto con movimiento. Hasta que este señor que aparece en la foto en medio de los patitos se llama Konrad Lorenz. Lorenz, él había empezado a estudiar derecho, iba a ser abogado. Pero un día que vuelve a la casa de su mamá, en las vacaciones, su mamá de alegría mata a una pata para hacer el almuerzo. Y los demás familiares le dicen a Conrad, estamos comiendo rico, pero ya no van a nacer los patitos. Y él pregunta, ¿por qué? Resulta que habían matado a la pata que estaba incubando los huevos.
y ahora no habrían quien incube y los patitos nunca nacerían. Entonces Conrad, emocionado por esta situación, ¿qué es lo que hace? Recoge todos los huevos, los lleva a su cuarto y pone una lámpara y los calienta con la luz de la lámpara. Entonces, al calentarse, a los pocos días se abren los huevitos y salen los patitos. Y cuando ellos salen, todos le miran a Conrad y los patitos creían que Conrad era su mamá. Así que le empiezan a seguir, como vemos en esta fotografía grande, le seguían en fila. Y tanto es así que Conrad tuvo que entrar al lago y nadar para que ellos también puedan nadar los patitos. Entonces, de esa manera, él se da cuenta que los animales tienen una conducta, un comportamiento animal. Y así es como surge esta ciencia llamada etología. ¿Ya? Microbiología, la ciencia que estudia a los microorganismos, que pueden ser muy variados, desde virus, bacterias, protozoarios, hongos. Si en una pregunta del examen te viene como microorganismos generales, ¿no? Virus, bacterias, protozoarios, así, ¿qué nos estudia? Pues la microbiología. Son todos ellos microorganismos, se observan con el microscopio. Pero si la pregunta es específica para este tipo de organismos, son hongos. ¿Qué ciencia estudia los hongos? Pues la micología. Y en el caso de los hongos existen diferentes hongos. Por ejemplo, algunos hongos son comestibles, como los champiñones que vemos aquí donde estoy señalando con el mouse. Champiñón para la pizza. Hongos venenosos, como este amanita, que es, lo comes y te mueres al toque. Hongos que causan enfermedades. Vemos un pie donde vemos la piel está pelándose, ¿no? Eso es porque este pie está siendo atacado por el hongo pie de atleta. Vamos a ponerlo más aquí. También existen hongos como este, ¿no? Hongos que pueden causar la descomposición de los alimentos, como este moho del pan o este que está atacando a la naranja. Un tipo de hongo que ataca a la naranja es el hongo Penicillium, del cual se obtiene la penicilina, que es un antibiótico que se utiliza para combatir a las bacterias. Veamos. También está la ciencia llamada bacteriología. La bacteriología estudia a las bacterias, como vemos aquí, y el padre de la bacteriología es este famoso señor llamado Robert Koch, quien descubrió la bacteria que lleva su nombre, o también conocida como Mycobacterium tuberculosis, una enfermedad que afecta gravemente a los pulmones. También está la virología, que es la ciencia que estudia los virus. En tiempos de COVID es necesario entender que te van a preguntar sobre virus. Tenemos que estar informados acerca de los virus. ¿Qué debemos saber de virus? Por ejemplo, primero que no son seres vivos. Ningún virus es un ser vivo porque los virus no están formados por células. Y sabemos que para ser considerado un ser vivo debe estar formado por células. Número 2, veamos la estructura del virus. Todo virus está formado por esta parte de color verde que estoy señalando con el mouse, que se llama ácido nucleico o material genético. Y recuerda, el virus solo puede tener un ácido nucleico. O bien tiene ADN o bien tiene ARN, pero nunca va a tener los dos al mismo tiempo. No puede tener los dos. Nosotros, los seres vivos que tenemos células, sí tenemos los dos, ADN y ARN. Pero los virus solo tienen un material genético. Vemos aquí en la pantalla, también estoy mostrando estas bolitas amarillas, forman una especie de cápsula, como una envoltura que protege el ácido nucleico, que recibe el nombre de cápside y está hecha por proteínas llamadas capsómeros. La mayor parte de los virus tienen solamente esto, se llaman virus desnudos. Pero algunos virus pueden ser virus envueltos, como este más grande que estoy señalando, que además de tener ácido nucleico y cápside, tienen esta estructura de color gris, se llama envoltura. Y ven
que hay como unos chupetines negros encima de esta. Esas son unas proteínas de la envoltura del virus. Sirven para que el virus pueda reconocer a la célula que ataca. En el caso del coronavirus, esas proteínas se llaman proteínas Spike o proteínas S. Con esas proteínas, el coronavirus puede reconocer a la célula que va a atacar y se une. ¿Ya? Un detalle interesante de esto es recordar que la envoltura de los virus, esta estructura que vemos aquí de color un poco gris, esta estructura está hecha de grasa. Entonces, ¿cuál es una de las recomendaciones que dan la OMS respecto al combate del coronavirus? ¿Qué nos dice? Nos dice que debemos lavarnos frecuentemente las manos, mucho lavado de manos. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, el jabón tiene la capacidad de disolver las grasas. Y si disuelve la grasa, pues puede diluir esta grasa de la envoltura del virus y de esa manera se destruye el virus. Por eso la higiene es una de nuestras mejores armas para combatir al COVID. También hoy en la mañana vi una noticia de que se está empezando a usar radiación, unos robots que emiten una luz de radiación UV para destruir al coronavirus. ¿Será efectivo esto? Pues sí es, porque la radiación afecta al ácido nucleico, la estructura del ácido nucleico, y podría así contribuir a la destrucción del coronavirus. Veamos la siguiente. La protozoología. Es la ciencia que estudia a los protozoarios. Los protozoarios parecen animales, porque se mueven y se comen a otros, son así bien terriblillos, pero no son animales. ¿Por qué no son animales? Porque para ser un animal debe estar formado de una sola célula, perdón, de muchas células, y ellos solo tienen una célula, así que son protozoarios. Muchos de ellos viven en medios acuáticos y causan terribles enfermedades. Aquí el que está al medio, que es uno de mis favoritos, se llama Giardia lambia. Giardia lambia. La giardia causa una enfermedad llamada diarrea del viajero. ¿Saben por qué le llaman así a su enfermedad? Porque este protozoario vive en las aguas cristalinas, a veces de los manantiales, de los puquiales, de los arroyos, los riachuelos. Entonces tú estás viajando por una montaña y encuentras una fuente de agua, podría tener giardia, te tomas esa agua cristalina, ¿y qué puede pasar luego? Al poco rato de estar caminando te va a doler la pancita y te va a dar diarrea, porque ya tienes infección de giardia. También en esta parte inferior, de color celeste, se observa a la ameba. La ameba es el protozoario que causa una enfermedad conocida como la disentería, que es un tipo de diarrea con moco y sangre muy característico en los niños. El año pasado se habló de este protozoario como la ameba come cerebros, ¿no? Ella es. La botánica estudia las plantas. La ficología estudia las algas. Si hablamos de algas, en el Perú, el alga más consumida es el yuyo, ¿no? Para el ceviche. La briología, la ciencia que estudia los musgos. En este caso, nosotros usamos mucho los musgos en Navidad para adornar los nacimientos. Pero hay que tener cuidado porque estos son una especie en riesgo, en peligro de extinción, porque necesitan de mucha humedad y a veces los extraen y no hay ningún control ni cuidado de ellos. La teridología, la ciencia que estudia a los helechos. Los helechos son plantas, mira aquí, que tienen sus hojas en forma de pluma, a mí me parece como unas plumas. No tienen semilla, ellos se reproducen por esporas. Y otra variedad de los helechos, o otra variedad de esta familia de la teridología, son la cola de caballo, esta plantita que vemos aquí, que a veces lo tomamos cuando estamos mal de los riñones, hay cálculos renales, se suele tomar la cola de caballo. Un dato interesante, que estas plantas, los helechos, han sido plantas muy antiguas. Existen en el planeta Tierra
desde la época de los dinosaurios. Cuando los dinosaurios caminaban en la tierra, las plantas que habían eran helechos, no existían los pinos, ni plantas con flores, ni frutos, solamente estos, que eran realmente gigantescos. Y hoy en día casi han desaparecido porque sus hábitats han sido destruidos. Ellos necesitan de mucha humedad. En Huánuco tenemos un lugar donde todavía hay un poco de helecho, que es en la zona de Carpich, el túnel, ¿no? Yendo a Tingo María. La carpología estudia a los frutos. Luego, ahora entramos a zoología, la ciencia que estudia a los animales. Y en zoología empezamos a estudiar a la helmintología, la ciencia que estudia a los gusanos. No importa si es un gusano plano, como vemos aquí, en forma de cinta métrica que se llama tenia. Aquí en color moradito está su cabeza para que lo vean bien. La cabeza de la tenia es un gusano plano, parásito, o estos amarillos que son ascaris, oxiuro, necator. Hay varios tipos de gusanos, la mayoría de ellos son parásitos, o algunos pocos como este que vemos aquí, la lombriz de tierra, que es un gusano que no es parásito. Ahora veamos la entomología, la ciencia que estudia a los insectos. Recuerda que los insectos los reconoces porque tienen 6 patas, 3 patas a cada lado. Mira, puedes ver aquí a todos estos escarabajos, hormiga, mariquita, todos tienen 6 patas, incluyendo la mariposa. El único extraño de esta lista es 100 pies, que lo puse ahí porque los 100 pies pertenecen a la clasificación de artrópodos y estos artrópodos pertenecen a la clasificación de miriápodos, quilópodos. Entonces, si alguna vez te viniera quien los estudia, pues aunque no tienen 6 patas y no son insectos propiamente dicho, sí los estudia la entomología. Ahora vamos a ver la aracnología. La aracnología estudia a los arácnidos. Tú reconoces a un arácnido porque los arácnidos tienen 8 patas. Mira, esta tarántula tiene 8 patas. 1, 2, 3, 4. Y si tú te fijas aquí adelante, tú me dirás, ¿y esos son patas? Pues no, no son patas. Eso que está aquí adelante, así grande, esos son como cuchillo y tenedor que usan los arácnidos para manipular a su presa y reciben el nombre de pedipalpos. ¿Cómo se llama? Pedipalpos. También podemos encontrar en arácnidos las tarántulas, las arañas. Aquí están los ácaros que pueden vivir, son microscópicos, pueden estar muchos ácaros caminando en tu cara, en tus pestañas y no los ves. También están los escorpiones, que son arácnidos, ¿no? Pero tienen aquí su aguijón con el veneno en la cola. También está la malacología, la ciencia que estudia a los moluscos. Se llaman moluscos los animales de cuerpo blando. Si tú tocas a un molusco, su cuerpo es muy blandito, muy suavecito, muy carnosito. Dentro de los moluscos, la mayoría de ellos son de vida acuática. Por ejemplo, está el pulpo, que lo vemos aquí, mirándonos con ese enorme ojo. 2 ojos tiene, por si acaso. El calamar, de los cuales en Perú tenemos el consumo de mucho calamar, ¿no? Comemos chicharrón de pota, ceviche de pota, que es un calamar y pertenece a la familia de los calamares gigantes. También están las ostras, que son los llamados bivalvos, y los moluscos terrestres como el caracol, que puede ser de tierra o caracoles marinos, también existen. Entonces, les recuerdo que en cuanto a caracoles, ha venido 3 veces en exámenes de admisión quien estudia los caracoles, y siempre la respuesta, malacología. Carcinología, la ciencia que estudia a los crustáceos. Y los crustáceos son aquellos animales artrópodos, que tienen su cuerpo con 10 patas, 5 patas a cada lado. ¿Contamos? Miren, aquí está el cangrejito, tiene 10 patas. Ahora, en este camarón, si tú te fijas aquí adelante, en la parte delantera, también tiene 10 patas. Pero muchos se van a fijar más abajo. ¿Y esto qué será? Esto aparentan ser patas,
y en realidad también se llaman patas abdominales, pero no les sirven para caminar, no son patas verdaderas. Estas patitas que tienen el abdomen, el camarón, son patas reproductoras, son como tubitos huecos por donde el camarón macho libera su espermatozoide y si es hembra, por ahí libera sus óvulos. ¿Ya? Ellos son los crustáceos. Ictiología, la ciencia que estudia a los peces. Y si hablamos de peces, pues los peces son muy diversos, muy variados. Puede ser el caballito, el tiburón, la mantarraya o la trucha, el jurel. Todos ellos tienen su cuerpo cubierto de escamas y respiran por branquias. Un dato importante. Anfibiología, estudia a los anfibios. Y un dato de los anfibios es que su piel es desnuda. ¿Qué significa esto? Que en la piel los anfibios no tienen ni pelos, ni plumas, ni escamas. Su piel es totalmente desnuda y lisa. Bueno, con verrugas y todo, pero no tiene nada de eso. Y la característica es que además la piel de los anfibios debe ser muy húmeda. ¿Esto debido a qué? A que ellos respiran principalmente por la piel. En el caso de los anfibios tenemos a los sapos, la rana, la salamandra, que es el anfibio con cola, y este que parece serpiente, parece una culebrita negra. Si tú te fijas bien, míralo, no tiene escamas. Entonces no es una serpiente. Se llama Cecilia, el anfibio que no tiene patas. La herpetología estudia a los reptiles. Los reptiles son animales que tienen su piel cubierta de escamas. Como podemos ver aquí, son totalmente escamosos. También antes les llamaban los escamosos, ¿no? Y los reptiles se clasifican en saurios o lagartos, como vemos esta lagartija, en cocodrilos, como el cocodrilo. Se llaman ofidios, la clasificación para las serpientes, y quelonios, la clasificación para las tortugas. Entonces, ellos son estudiados por la herpetología, reptiles. La ornitología se encarga del estudio de las aves. Las aves, recordamos un poco de películas, y recordamos que ellos descienden de los dinosaurios, ¿ya? Y las aves pueden ser voladoras, corredoras o buceadoras, como el caso del pingüino. Mastozoología, la ciencia que nos estudia a nosotros, los mamíferos. ¿Cómo somos los mamíferos? Nuestro cuerpo está cubierto de pelos y tenemos glándulas mamarias. Y estas glándulas mamarias producen la leche materna, ¿no? Ahora, en el caso de mamíferos, la mayoría somos terrestres, como este gatito o este chimpancé. Pero también existen mamíferos especiales, como los voladores, que son los murciélagos, que hablando de coronavirus otra vez, siempre te lleva a recordar a los murciélagos, mamíferos. Y mamíferos buceadores o acuáticos, ¿no? Tenemos aquí al delfín, también podemos mencionar a la ballena, a los manatíes, que son mamíferos acuáticos. También existe un mamífero especial, único, que se llama ornitorrinco. El ornitorrinco es un mamífero que tiene su pico de pato, sus patas palmeadas, parece de un pato, la cola de pastor, y su piel cubierta de pelos. ¿Y cuál es lo impresionante? Que se reproduce poniendo huevos. Sus bebés nacen de huevos. Y uno diría, es ave, pero no, no es ave. ¿Por qué no? Porque esas crías que nacen del ornitorrinco inmediatamente van a entrar, van a ponerse a lactar, toman la leche de la mamá ornitorrinco. Entonces, son mamíferos. La biología celular estudia la estructura y la expresión de nuestros genes. La biología, molecular. La biología celular estudia a la célula. La histología a los tejidos. La mayor parte de los tejidos tienen como su nombre que empieza con tejido. Algunos pocos no empiezan con tejido. Por ejemplo, la sangre es un tejido y simplemente se le dice sangre, tejido. La bioquímica estudia la aplicación de la química en la biología, como por ejemplo las reacciones de la respiración celular.
La biónica aplica los conocimientos de biología en ingeniería. Por ejemplo, para crear una mano robótica, una pierna robótica para las prótesis o un oído robótico. Hoy en día se aplica mucho. Y finalmente, la bioética. La bioética es la ciencia que se encarga de aplicar los juicios de valor a la biología, los dilemas éticos. Por ejemplo, si tenemos este dilema en tiempos de coronavirus, ¿a quién le deben dar una cama en cuidados intensivos, un respirador artificial? Este es un dilema ético que se ha estado debatiendo en los últimos tiempos. Supongamos que en el Hospital de Santa María del Valle, que hay 30 camas actualmente, supongamos que 29 camas estuvieran ocupadas con pacientes muy graves. Solo queda una cama libre y llegan 2 pacientes que están muy graves, llegan transportados en la misma ambulancia. Uno puede ser un señor de 50 años, bombero, que ha estado en el servicio de funciones y se ha contagiado. Y el otro puede ser un chico de 28 años, joven todavía, y que de repente por salir al mercado a cada rato, hacer sus compras igual, no era tan irresponsable, pero sí, de alguna manera, se ha contagiado, ha salido demasiado. Están los dos en la necesidad de una cama de cuidados intensivos. El médico tiene que tomar por bioética la decisión a quién le va a dar la cama. Y la respuesta, pues, tendrá que darle la cama al que lo necesita y que tiene mayor posibilidad de vivir. En este caso será al joven. ¿Me entienden? Eso es lo que se encarga el estudio de la bioética. Para el día de hoy les había planificado unas preguntitas que vamos a resolver a continuación. Vamos a resolver hasta que se nos termine la hora. Termina la hora y esto ya vamos a continuar en la próxima clase. ¿De acuerdo? Ya aquí está. La primera pregunta dice, las reacciones químicas que suceden en la matriz mitocondrial durante la respiración celular es materia de estudio de... Activen sus micrófonos para saber sus respuestas. Freddy. La respuesta es la C, bioquímica. En síndrome de Cri-du-Chat, a veces te viene una pregunta de este tipo, ¿no? Te preguntan sobre una enfermedad que nunca has escuchado. Por ejemplo, en este caso, Cri-du-Chat o maullido de gato, un síndrome donde el bebé que nace tiene un llanto como un gatito tierno llorando. Miau, miau, llora. Y dice, es causado por la rotura del brazo P del cromosoma 5. Hay una pérdida de genes. ¿Qué ciencia se encarga del estudio de esto? La B. Muy bien, es la B. Perfecto. La biología molecular, ya que estudia la estructura de los genes. ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos de estructuras? Por ejemplo, una de las estructuras de la planta son los tubos del xilema y floema. Son estructuras. Y acá en esta pregunta te dicen, ¿qué ciencia se encarga del estudio de estas estructuras? Botánica. No, no es botánica, porque la botánica se encarga del estudio de las plantas. Histología. ¿Cómo? Histología. Muy bien, es la histología, porque el xilema y el floema son tubos, ¿cierto? Pero estos tubos están formados por células, y al estar formados por células forman tejidos. Entonces, los tejidos son estudiados por la histología. Esta está facilísima. Dice, el tiburón y la raya son los primeros animales vertebrados de vida acuático-marina. Asimismo, su cuerpo está cubierto de escamas. ¿Quién los estudia? Ictiología. Muy bien, es la ictiología. Perfecto.
hemos hablado de ellos hace un momento. Son los animales vertebrados, tienen su piel lisa, ponen huevos en el agua, su huevo no tiene cáscara, pueden vivir en la tierra y en el agua. ¿Quiénes son? Anfibiología. Muy bien, es la anfibiología. Son anfibios, ¿no? Ahí en la imagen el sapo, la salamandra y Cecilia. Esta pregunta es sobre nosotros. Nosotros los seres humanos, ¿quién nos estudia a nosotros? Mastozoología. Muy bien, la más... ¿ah? No, no es la más... Sí somos mamíferos, nos estudia la mastozoología, pero al ser humanos hay una ciencia que nos estudia en forma específica, que es la antropología, el estudio del ser humano. ¿De acuerdo? Aquí, esta es una pregunta de un examen de admisión de San Marcos. En esta pregunta, a ver, ahí de repente, para que lo vean mejor, dice, los siguientes animales son los primeros en tener vida totalmente independiente, debido a su capacidad de poner huevos con cáscara. ¿De quién estamos hablando? Son los primeros que pusieron huevos con cáscara. La A. Los peces sí ponen huevos, pero su cáscara no es una cáscara dura, es una cáscara... No. La C. Las aves ponen huevos con cáscara, pero no son los primeros. La D. Muy bien, es la D. Los reptiles. Después de los anfibios vienen los reptiles. Dice, son invertebrados, parásitos del hombre y ocasionan enfermedades. Quiero que se fijen en las imágenes. ¿Este qué es? Es una tenia. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y este es otro gusano llamado fasciola. Son gusanos. ¿Quién los estudia? La C. Muy bien, es la C, la helmintología, la ciencia que estudia los gusanos. Aquí, papaya, bien fácil esa pregunta. Dice, los crustáceos son animales del filum de los artrópodos. La E. Muy bien, es la E, la carcinología. El proceso que ha permitido la evolución de los siguientes vertebrados hasta originar a aves, reptiles, es esa ciencia que estudia las relaciones evolutivas, que permite que nos vayamos relacionando. Es la filogenia. A ver, ya en unos minutitos nos quedamos sin la red, así que veamos, aprovechemos el tiempo. Esa pregunta... Psicología. ¿Cómo? Psicología. Muy bien, es la ficología, la ciencia que estudia las algas, porque en esta pregunta te dice, descubriste una nueva especie de alga. Y aquí, de nuestro amigo Perry el ornitorrinco, que seguramente habrán visto en dibujos animados. ¿Quién estudia al ornitorrinco? La D. Perfecto, la de la mastozoología. Debemos saber que los ornitorrincos son mamíferos que tienen vida terrestre, pero la mayor parte del tiempo se la pasan en el agua, buceando y atrapando su alimento. Y aquí, mis animales favoritos de la historia, los dinosaurios, el T-Rex, el Triceratops. Ornitología. Ornitología, piénsatelo bien. La D o la C. Sí, la herpetología, porque si los dinosaurios todavía existieran, serían tema de estudio de la herpetología. Son reptiles después de todo. ¿Ya? Claro que ahora son estudiados como fósiles por la paleontología. Aquí, durante la Navidad, al nacimiento le pusimos unos musgos como parte de la decoración. ¿Quién estudia los musgos? Micología.
¿Cómo? Micología. Briología. Muy bien, es la briología, la ciencia que estudia a los musgos. Dice, los siguientes animales son estudiados por, a ver, ¿qué están viendo ahí? Basta con que vean uno de ellos y se van a dar cuenta qué ciencia los estudia. Son los moluscos, es la D. Muy bien, son los moluscos, la malacología, la ciencia que los estudia, y es la pregunta más frecuente que viene en los exámenes UNEVAL. El bacilo de Koch, hablamos de Robert Koch hace un momento, causó la terrible tuberculosis. ¿Quién lo estudia? Bacteriología. Muy bien, es la bacteriología, ya que son bacterias. Mira, este pájaro es un pájaro fragata macho. Y mira aquí en su pecho infla un saco escarlata, un saco rojo en su papado, así, para atraer a las hembras. Ese comportamiento, ¿qué ciencia lo estudia? Taxonomía. No, no es la taxonomía estudia la clasificación. Si dijera a qué clasificación de ave, qué tipo de ave pertenece el pájaro fragata, ahí sería taxonomía. Pero acá no te está hablando de clasificación, te habla de su comportamiento. Él está haciendo algo para conquistar a las chicas. Ontogenia. Ontogenia se encarga del origen. Por ejemplo, estudia